Buenas noches y bienvenidos a las 8:45. Hoy es el viernes 1 de abril del año 2011. Estrenamos el mes de abril con este programa de análisis de los hechos más relevantes ocurridos a lo largo de la semana. Le doy la bienvenida a Dina Fernández. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Claudia Méndez Arriaza. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Y Paola Hurtado. Nuevamente programa Mujeres contra Juan Luis. Bueno, no tiene que ser contra Juan Luis. Mujeres con Juan Luis. Pedro Trujillo se encuentra aún en un viaje por Francia. Está muy pronto a regresar con nosotros y estamos listos nosotros para discutir en torno a los temas más importantes del día. ¿Qué les parece si son ustedes quienes proponen? ¿Quién escoge el primer tema sobre el cual debemos discutir? Paola. Captura de Juan Ortiz, el chamalé. La captura de Juan Ortiz López, alias el Chamalé, un narcotraficante, acusado de ser un narcotraficante que dominaba prácticamente todo el área del suroccidente del país, desde la frontera con México a la altura de San Marcos hasta más o menos Santa Lucía, Cotzumalguapa. No solo nos dio noticias de narcotráfico, sino que nos dio noticias muy pintorescas, muy sonoras también. Juan Luis nos dio narcocorridos, nos pintó un personaje querido que la gente salió a manifestar esta semana para decir es alguien que queremos y es inocente. Generó muchísimo material que me gustaría que... Yo creo que eso indica en buena medida, vamos a ver imágenes de uno de los videos que él mandó a hacer para sí mismo y en el cual él actuaba, él interpretaba parte del papel de ese clip musical. Fue retirado de YouTube, pero nosotros logramos capturarlo antes de que fuera retirado. Se trata de una producción bastante costosa que muestra una de las casas del señor Ortiz López. Lo que me parece a mí es que este es un indicador de cuánto dinero, cuánto capital había logrado ya reunir él para poder gastar esta clase de capital en, por ejemplo, mandarse a hacer un elogio a sí mismo por medio de un video. Y la historia de dicho video es de que la hija, lo dice la canción, la hija de un hombre rico se enamora de un hombre pobre y el hombre rico hace todo lo posible que está en sus manos para evitar esa relación y envía a la hija a estudiar a Oxford University. Que esto no se entienda mal, pero a mí me gusta esa especie de mecenazgo que se produce, digamos, ya cuando la gente tiene tanto dinero y está dispuesta a financiar canciones, grupos musicales, videos, no, pues eso es arte. Y a comprar una rosca de comunidades que lo protegen y en el momento en que lo capturan salen a decir... Ahora, yo quisiera hacer hincapié sobre lo que dice Paola porque creo que comprar una rosca de comunidades que lo rodean, no, sin duda alguna, esto nos revela qué es lo que estos grupos pueden lograr en el interior del país. En esas comunidades de San Marcos, donde no había una escuela, en la comunidad de Mauro Salomón Ramírez Barrios, él donó una casa para que la escuela funcionara ahí. Justamente entre los protestantes que estaban vociferando a favor del Chamalé, Ortiz López, había un grupo que decía el magisterio de San Marcos está aquí presente. Va más allá de lo pintoresco y eso nos refleja cómo el narcotráfico es un problema social, no únicamente policíaco, porque ellos llenan todos esos vacíos que el Estado deja la lista afuera. De gente que le ha de haber comprado láminas, medicina, ataúdes, el trabajo que esas personas generan en sus localidades porque tienen empresas que dan trabajo, fincas de palma africana, fincas de plátano y las de melón banano. De Valdemar Lorenzana, que también está pendiente de captura por un proceso de extradición. Todos los 250 trabajadores que salieron ahí a protestar tienen trabajos legítimos obviamente con ellos y es acá donde nos enfrentamos a una cara, quizás la cara más dura del narcotráfico. Pero legítimos yo lo quiero poner es lavado de dinero, entre comillas, sí, porque estas personas cuando se dedican a otro tipo de actividades, su objetivo es lavar el dinero, no es generar utilidades como las empresas normales, y entonces distorsionan el mercado y lo distorsionan en contra de los empresarios legítimos. O sea, me debo explicar y decir que quienes protestan gozan de un trabajo que sí, o sea, se presentan con una jornada laboral, pertenecen a una planilla y están completamente en orden. Ahora bien, el capital de esas compañías donde trabajan es el ilegítimo. El capital y después el efecto que eso produce en la economía, porque al final entonces eso saca del mercado a personas que de verdad se dedicaban a cultivar melones o a tener ganado. O al transporte es otra de las actividades. Yo sí quisiera
yo confieso que a mí también me fascina. Yo me sentía en un episodio del cartel de los sapos. Uno mira aquello con los ojos exorbitados y obviamente hay mucho de leyenda ahí, porque es una de las líneas narrativas de la cultura occidental. O sea, eso de que alguien que viene de la nada, él que era un peón y que llega a esos niveles porque la fortuna que este hombre ha acumulado no nos la podemos imaginar, ni siquiera. Estratégicamente compra fincas que están en el borde entre Guatemala y México. Claro, imagínense para ustedes. embodegar ahí la droga que proviene desde Colombia, que él le ha dado seguridad a partir de Santa Lucía con Sumalguapa hasta la frontera, y luego habrá de entregársela a los mexicanos en esos puntos ciegos. Porque de acuerdo con la acusación de Estados Unidos, es el enlace entre Colombia y México y Estados Unidos, pero aquí obviamente. hay una discusión, a ver, yo creo que hay varias discusiones que establecer. La primera, el gobierno se ha ufanado, tanto el ministro de Gobernación como el Ejecutivo en términos generales, se ha ufanado de esta captura. La fiscal general también ha salido a decir, este es un verdadero gran logro de parte del Estado de Guatemala al conseguir que se capture a una persona tan relevante, pese a que no pesaba en su contra una sola orden de captura guatemalteca, sino más bien una solicitud estadounidense. Es decir, él había logrado pasar bajo el radar o había financiado suficientemente bien a los cuadros de seguridad guatemaltecos para que nunca se le hubiera identificado y nunca se hubiera planteado una acusación en su contra. Pero quisiera decir esto, Estados Unidos como gran participante en estos hechos, ¿hasta dónde llega su acción verdaderamente? ¿Cuánto mérito tienen las autoridades guatemaltecas en conseguir esta captura y cuánto le corresponde a los estadounidenses? Todos vimos la fotografía de primera plana de los periódicos. De primera plana, este señor, obviamente estadounidense, acompañando al chamalé. Entregando el chamalé. Con un arma que era casi del tamaño, yo creo que debe ser de mi tamaño tal vez, ¿verdad? Porque el hombre era un poquito más. Tal vez un poco más grande la ametralladora que yo, pero yo creo que ese es uno de los temas que va a salir, o sea, la participación de los Estados Unidos aquí y la solicitud de extradición, porque ahora ya tenemos dos relevantes, Mauro Salomón en 6 meses prácticamente podríamos decir que Estados Unidos consigue la captura de 2 extraditables, Mauro Salomón y Ortiz López. Chamalo, sí, cabal. Pero yo quisiera recordar que en Colombia, justamente cuando se empezó a discutir el asunto de la extradición,